presento, mi nombre es Jennifer Moreno, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y el día de hoy en el conversatorio vamos a hablar acerca de la estabilidad laboral y los elementos de un contrato. A continuación voy a presentar al equipo de trabajo. Ya permítanme un segundo que no carga, listo. Entonces va a presentar a los integrantes del grupo. En este momento nos encontramos con Jimena Petro Peña, quien nos acompaña. Las otras dos compañeras no van a estar en el conversatorio. Agradecemos que ustedes nos colaboran con la presentación, el nombre de ustedes y el cargo que ocupan en la organización. Nosotras, Jennifer, ¿cierto? Sí, sí, señora. Okay. Alejandra Rodríguez, coordinadora de cursos y control. Jennifer, ¿puedes poner la nueva presentación, por favor? Dime. ¿Puedes poner los slides en nueva presentación para que se vea un poquito más grande, por favor? Lo que pasa es que no puedo ponerlo en modo presentación porque la plataforma no nos deja, o sea, con la que estamos grabando, pues nos toca presentarlo así para que se vea todo como toda la diapositiva. Entonces me disculpan Okay. si no se ve la información. Tranquilo. Igual, sin embargo, yo les comparto después las diapositivas para que las puedan observar bien. Vale, gracias. Buenos días, mi nombre es Lizeth Hernández, asistente de cursos. Listo, Alejandra y Lizeth, muchas gracias. Entonces, a continuación, vamos a iniciar con unas preguntas. La primera pregunta es para ustedes, ¿qué es un contrato laboral? Y si de pronto conocen cuáles son los elementos esenciales de un contrato laboral. No sé si alguna nos quiera colaborar con la respuesta. Un contrato laboral puede ser verbal o escrito. Entonces es lo que certifica pues las labores que vamos a cumplir y los términos con los que vamos a trabajar con una organización, pues debe definir ciertos criterios como el salario, horarios, entre otras características más. Listo, perfecto, claro que sí. Aleja, ¿nos quieres ayudar de pronto? Este es como un documento. También, sí, como decía Lizeth, puede ser verbal. Eso no quita que no haya un contrato. Pero pues siempre se prefiere que los documentos sean escritos y estén como firmados por ambas partes. Ahí se colocan como las actividades, no, bueno, no actividades puntuales, pero sí los derechos y deberes de tanto como del colaborador como del trabajo que se le queda. Sí, se especifica el cargo, se especifica salario y bueno, todo bajo pues la ley. Entonces, en algunos contratos también se puede citar al Código Sustantivo de Trabajo para poder como dar cumplimiento a la norma. Listo, claro que sí, muchas gracias por sus aportes. Entonces, pues como ya lo pueden ver, observar en la diapositiva, los temas a tratar son los elementos de un contrato laboral y la estabilidad laboral. Entonces, continuemos. Bueno, para dar contexto al contrato de trabajo y qué es,
Según el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, un contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a una persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Además, quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera empleador y la remuneración cualquiera que sea su forma de salario. Bueno, como lo dice ahí mi compañera en ese texto, lo que quiere decir básicamente es que un contrato laboral es un acuerdo entre un empresario y un trabajador, por el que se ofrece sus servicios al empresario a cambio de qué, pues de una retribución o de un salario. También tenemos que tener en cuenta que toda relación laboral, como lo mencionaban ustedes anteriormente, entre un empresario y un trabajador, ha de estar documentada a través de un contrato. Este representa un acuerdo por el cual el trabajador, a cambio de una retribución, ofrece unos determinados servicios al empresario bajo el contrato y dirección de él. También hay que tener en cuenta que todo un contrato de trabajo contiene unos elementos los cuales todo trabajador debería saber, que son los siguientes. Dice que bajo el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo se establece que para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran los siguientes. El primero es la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. En el caso de cada una de ustedes, de los contratantes de esta actividad que realiza, sería, digamos, pues Alejandra y Licey, quienes firman el contrato. El segundo elemento es la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo, cantidad de trabajo e imponer el reglamento, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país. Entonces, según esto, es el cargo que desempeñan ustedes dentro de la organización y el que desempeña su jefe inmediato o el empleador, quien exige pues el cumplimiento de este contrato. El tercer elemento es un salario como retribución del servicio. Por ejemplo, para un contrato de aprendizaje está establecido en el Código Sustantivo del Trabajo que la retribución debe ser del 75% correspondiente a un salario mínimo legal vigente. Aquí debemos tener en cuenta pues, que existen otros tipos de contrato y de acuerdo a eso será su remuneración o de acuerdo al salario acordado por las dos partes. Bueno, cerrando un poco este tema, me gustaría preguntarles si en algún momento ustedes se han encontrado o conocen a una persona en donde no hayan manejado correctamente la estabilidad laboral de una situación o circunstancia. ¿A qué te refieres con estabilidad laboral? O sea, con los términos. Listo, perfecto, Elise. Si quieres, vamos entonces a entrar primero en el tema, vamos a explicarles qué es la estabilidad laboral, a qué nos referimos con el tema, entremos un poquito en contexto y si quieren después al finalizar, pues nos regalan la pregunta, la respuesta de la pregunta. Dale mejor, gracias. Listo, entonces para entrar en contexto con el tema, vamos a explicar qué es la estabilidad laboral. Entonces, según la sentencia T796 del 2013 de la Corte Constitucional de Colombia o en Colombia, en general, el derecho a la estabilidad laboral consiste en la garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique el despido. La figura de la estabilidad laboral reforzada aplica no solo a los contratos de trabajo a término indefinido, sino a todo tipo de contrato laboral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que además hay que tener en cuenta que uno de los principios mínimos fundamentales que deben orientar las normas que regulan el derecho al trabajo es el de la estabilidad laboral.
cuyo alcance ha sido definido por la jurisprudencia como la garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del empleador, si no existe una causa relevante que justifique el despido. A continuación, en la siguiente diapositiva, mi compañera les va a explicar a qué hacemos referencia con la estabilidad laboral reforzada que está aplicada acá en Colombia. Bueno, para la estabilidad laboral reforzada se tienen a veces el concepto de que solo aplica para mujeres en estado de embarazo, por lo cual no solo aplica para esta comunidad, sino que también aplica para las cabezas de familia, los prepensionados, las personas con debilidad manifiesta o personas con fuero sindical, y vale recalcar que acobija todos los tipos de contratos, término fijo, indefinido, obra o labor, prestación de servicios u otros. También se rigen bajo sentencias relevantes, las cuales pueden observar en la imagen. También partiendo de este concepto y con la explicación anterior que les dio mi compañera, y considerando que algunas personas al encontrarse en una especial situación requieren de una protección superior a la planteada para el común de los trabajadores. Por ello es que la jurisprudencia ha desarrollado una figura conocida como la estabilidad laboral reforzada, que es la que ustedes están viendo pues en la pantalla. Listo. Entonces, para tener estabilidad laboral o para que una persona tenga una estabilidad laboral, hay unas medidas de mejoramiento por parte del empleador y por parte del empleado. Entonces, según el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 57, se contemplan las siguientes obligaciones especiales por parte del empleador. Estas no son las obligaciones normales que están dentro de un contrato establecidas, sino que son las obligaciones especiales que hacen que estas medidas de mejoramiento funcionen por parte de los dos, del empleador y el empleado. Entonces, la primera es poner a disposición del empleado los instrumentos y materias primas necesarias para el cumplimiento de su labor, prevenir accidentes y enfermedades laborales proporcionando espacios y elementos adecuados que garanticen la seguridad de los empleados. La tercera es prestar primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. La cuarta, pagar la remuneración pactada según las condiciones establecidas en el contrato. Y quinta, guardar absoluto respeto por las creencias, sentimientos y dignidad del trabajador. Sexto, conocer al trabajador las licencias reconocidas por la ley. Séptimo, al término de la relación laboral, expedir al trabajador certificación en la que conste su labor, tiempo de servicio y salario. Octavo, retribuir los gastos si el trabajador tuvo que cambiar de residencia para cumplir con la labor. Cumplir con el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Y uno que es nuevo, adicionado por la ley 1280 del 2009, que dice así: conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de 5 días hábiles. Listo, entonces ahora seguimos que según el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 58 se contemplan las siguientes obligaciones especiales por parte del trabajador. Entonces ya hablamos en primera instancia las obligaciones especiales que se refieren al empleador y acá pues vamos a comentarles cuáles son las del empleado. La primera, realizar personalmente la labor en los términos estipulados. La segunda, no comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tenga sobre trabajo o sobre su trabajo. Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos inútiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Y cuarto, guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Quinto, comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios.
prestar la colaboración posibles en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o cosas de la empresa o establecimiento, observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico del patrono o por las autoridades del ramo, y observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. Listo, entonces digamos que ya con lo que explicamos y abordamos un poco, pues vamos a volver a la pregunta y pues queremos que ustedes nos digan si de pronto conocen de una persona o ustedes han pasado por una situación, han estado de pronto en un estado de embarazo, en la que de pronto no hayan atendido, digamos, a la necesidad, ¿sí? O al estado en el que ustedes se hayan encontrado, y pues que, digamos, tienen que haber unas condiciones especiales pues, para que haya una estabilidad laboral y para que no, de pronto, la persona no se sienta incómoda. Entonces, pues queremos saber si de pronto ustedes conocen o han pasado por alguna situación. Por mi parte, no tuve un embarazo, pero pues laboralmente todo fue bien manejado. Conozco un caso hace muchos años donde trabajaba pues no formalmente con un contrato. Una compañera quedó en embarazo, llevaba como 2 meses, la despidieron, pero pues no había como muchos términos legales en el proceso, entonces, pero pues fue hace bastante tiempo. Ok, listo, perfecto. Por mi parte, no he pasado por ninguna situación y he tenido laboralmente bastante estabilidad y no he pasado por ninguna de las condiciones anteriormente mencionadas. Y pues de conocer a alguien, no sé, de pronto las personas que trabajan en los servicios domésticos, a veces no sabes hacer la regulación correcta de todos los cumplimientos de la ley en cuanto a primas, cesantías y demás. Entonces, de pronto puede ser. Listo, perfecto. Muchas gracias entonces por el aporte que ustedes nos han brindado. Y ya estamos terminando. Ya para finalizar, queremos hablarles un poco de cuáles son esos mecanismos que nos contribuyen para el mejoramiento de esa estabilidad laboral. En este caso lo vamos a hablar acerca o sobre las modalidades de los contratos. Entonces, para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral, debemos tener en cuenta las modalidades de los contratos, ya que la estabilidad laboral es la garantía que tiene todo trabajador al permanecer en su empleo, y al no tener un contrato, bien sea verbal o escrito, no se puede estar estable en una empresa con seguridad. Entonces, es importante que tengamos en cuenta las modalidades de los contratos. Vale, algunos mecanismos que hay que tener en cuenta y que cualquier persona que se encuentre en una situación especial tiene la obligación de conocer el amparo que se brinda por parte de la Corte Institucional son las siguientes: el cumplimiento con el periodo de tiempo de vacaciones, la implementación de contratos a términos indefinido, la confiabilidad de la información cuando existe la larga permanencia de un empleo en la compañía, lanzamientos de vacantes a personal interno y la concientización frente al cargo y su importancia, como son las capacitaciones. Listo, compañera, muchas gracias. Entonces, pues básicamente, ¿qué debe tener en cuenta una persona para que, o qué debe conocer una persona para que tenga estabilidad laboral? Pues básicamente nosotras les dejamos a ustedes como reflexión que cualquier persona que se encuentre en una situación especial tiene la obligación de conocer el amparo que brinda la Corte Constitucional, todo lo que la ley nos otorga y todo lo que está estipulado en la ley que uno puede, pues como dicen, pelear o justificar. También hay que tener en cuenta la motivación a los empleados, las oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. Ese es otro mecanismo que funciona para tener una persona una estabilidad laboral. Atender también a las necesidades de los empleados, ya que ellos son pues los clientes internos de la organización, y reconocerles el trabajo.
Por último, pues quería recordarles también y que no olviden que existen otros elementos fuera de los tres mencionados del contrato laboral, que son la identificación de las partes. Entonces recordemos que pues un contrato tiene una forma así y está establecido y organizado. Entonces es importante que todo trabajador también identifique esas partes. Entonces están los datos de la empresa y el trabajador en la parte superior, la duración del contrato y la fecha de comienzo de la relación laboral. También hay que tener en cuenta el lugar del trabajo, categoría profesional o las funciones que va a desarrollar el trabajador, la fecha y forma de pago del salario, la jornada de trabajo y las vacaciones. Y pues ya para finalizar, queríamos hacerles una pregunta, si de acuerdo con toda la información que le hemos presentado, ¿creen que debe haber algún tipo de mejoramiento en el contrato del club? O bueno, en el contrato que ustedes presentan en este momento, en el de ustedes. Bueno, por mi parte veo que prácticamente el 100% de lo que estás nombrando se cumple acá. Acá contamos con un contrato a término indefinido, es un contrato físico que firmamos al ingresar a la compañía. Nos generan de acuerdo a los cambios, ascensos o procesos que se generen durante ciertos periodos. Nos notifican por documentos físicos que son los otros SIS, todo el tema vacacional, todo está cumpliéndose, digamos que a ley. Pues de mi parte no veo algo que tenga por mejorar de acuerdo a la información que pues de su parte nos acaban de brindar. Listo, perfecto, Lisset, muchas gracias. Yo coincido con Lizeth, sin embargo, siempre considero que es muy importante que como que las personas tengan conocimiento de esto, así la empresa esté cumpliendo, porque la empresa puede cumplir con la ley, con los lineamientos internos, pero de pronto se cambia de empresa y creen que cualquier otra empresa también está cumpliendo a su forma. Entonces sí es importante que las personas tengan conocimiento de todo lo que ustedes nos acaban de explicar, por si acaso pueden hacer alguna reclamación, por supuesto. Claro que sí, Alejandra, muy acertada tu respuesta. Y pues nada, queremos agradecerles y muchas gracias por aceptarnos la invitación y pues por hacer parte de este conversatorio. Ya no es más y acá ya terminamos y cerramos. Bueno, muchísimas gracias por toda la información brindada.